Vale, cuando quieras. De lujo. Grabando un par de palmaditas para sincronizar el audio. Tiene que salir porque si no, no sé sincronizarlo. Perfecto. Pues estamos rodando con nuestro cafelito puesto en la mesa. Y bueno, hoy estamos aquí de nuevo y me da la alegría de decir que estamos aquí con una persona para mí muy cercana, que es mi hermana María. Vamos a tratar hoy el tema de la psicología. Y bueno, la verdad que me hace mucha ilusión que tú seas nuestra primera invitada, la verdad, y parte de este proyecto que estamos empezando. Así que nada, coméntanos tú cómo te definirías, por qué la psicología como ámbito, cómo escogiste este camino y decirnos algo sobre ti. Bueno, pues primero también agradeceros haberme abierto este espacio. La verdad es que cuando me dijo Ale el proyecto que teníais en mente, pues la verdad es que tampoco me lo pensé dos veces, porque además, bueno, también me hacía ilusión hacer algo así, pues también distendido, que queráis acercar también algo tan importante, ¿no? Y a día de hoy que se esté hablando tanto de salud mental, pues creo que también es una aportación, yo creo que bastante interesante y necesaria, ¿no? Así que bueno, yo, ¿cómo me definiría? Pues la verdad que es algo bastante complejo. Simplemente a mí me gusta decir que antes que psicóloga soy humana y de hecho eso es algo que también trato un poco de llevar, ¿no? También a los procesos que acompaño, a la gente que acompaño. Y después, bueno, pues llevo ahí pues mi empatía, mi comprensión, respeto, compasión y bueno, sobre todo también admiración, ¿no? Porque también he estado y estoy en el otro lado y sé que a veces pues es un proceso que no es fácil, no es un camino fácil, pero es totalmente necesario y crucial, ¿no? El hecho de conocerse a uno mismo, ponerse ahí delante de esas cosas que no nos gustan tanto, que yo creo que al final eso también nos libera, ¿no? Así que bueno. Y bueno, pues el cómo acabé aquí, por qué elegí psicología, yo creo que fue una casualidad. Porque la verdad es que, bueno, siempre realmente en mi círculo de amigas, al final siempre era yo la que escuchaba, la que aconsejaba. Después me di cuenta que la psicología no tiene nada que ver con aconsejar, pero bueno, no sé, como que me interesé mucho por lo que es el por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos, qué hay detrás, por qué somos como somos, ¿no? Y yo creo que, la verdad es que creo que fue la psicología la que la que me eligió a mí y la verdad es que ahora mismo siento que estoy donde tengo que estar, haciendo por lo que tengo que hacer, ¿no? Como también diría una persona también a la que me ha enseñado mucho de esto de la psicología, así que bueno, pues la verdad es que sí, un regalo poder estar dedicándome a esto, la verdad. Qué bien. ¿Habría algo que le dirías a esa María del pasado que quizás todavía no tenía muy claro a qué se iba a dedicar, a qué camino escoger y a dónde iba a estar a día de hoy? Pues la verdad es que le diría que confiara, que disfrutara y que la aprovechara, que creo que fue lo que hizo, en realidad. Recuerdo cuando estaba echando la primera matrícula para entrar en primero de carrera, a mí me habían admitido en ciencias ambientales, que diré, pues tenía muchísimo que ver, ¿no? Pero en la segunda adjudicación pues me cogieron en Huelva y de hecho eché la matrícula en la residencia de descanso de Endesa, allí de vacaciones, frente a mi ordenador, decir, ¿qué hago? ¿La he hecho o no la he hecho? Y al final pues me matriculé y la verdad es que pues sí, creo que fue una decisión bastante sabia, pese a que yo creo que por aquel entonces no tenía ni idea de lo que era la vida, pero la verdad es que bueno, pues todo todo pasa por algo, creo, ¿no? Todo ahí jugando, ¿no? Ahí probando. Totalmente. Así que sí. Y es una suerte que en verdad coincidieras al final con ese camino que escogiste, porque supongo que habrá muchas personas que se equivoquen y no hay que tampoco tenerle miedo a eso al final. Todo es probar. Efectivamente. Yo creo que en la vida las grandes decisiones vienen de permitirse equivocarse, ¿no? Porque al final, bueno, pues descubres cosas que a lo mejor no es el fin o no es la meta, pero descubres también otras muchas cosas, ¿no? Así que la verdad es que, pues, creo que muchas veces el no permitirnos tomar ciertas decisiones por miedo a la consecuencia, miedo al error, y creo que eso es precisamente el error, ¿no? El no permitírselo, porque, bueno, al final la vida es eso, ensayo-error, ¿no? De hecho, ¿no? Tenemos el gran ejemplo del que descubrió la bombilla,
¿no? Es decir, que había descubierto 99 maneras de no construir una bombilla. Pero bueno, pues ya está, era experiencia. Claro. Así que... Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de lo que... No sé si consideras que tú tienes una especialidad en concreto, entiendo que sí, ¿no? Que es la inteligencia emocional y sí que me gustaría empezar por una pregunta que creo que ya de por sí es bastante compleja, que es cómo definirías tú lo que es ser una persona mentalmente sana y si consideras que un objetivo, si para todas las personas es lo mismo, o si crees que es un estado, o eso, si es algo que sea un objetivo a conseguir. Pues muy buena pregunta y creo que la pregunta parece fácil, pero la respuesta yo creo que es bastante compleja, efectivamente, ¿no? Partiendo de la base, creo que al final se ha definido mucho lo que es la salud como la ausencia de enfermedad. Y claro, esto tiene pues un gran asterisco, creo que va mucho más allá, ¿no? De hecho, creo que al final la salud mental no se puede entender tampoco sin lo que es la salud psicosocial, la situación o las circunstancias, ¿no? de ciertos sistemas, países, etcétera, y diversas circunstancias que envuelven a la persona no solo a nivel intrapersonal, ¿no? Entonces, bueno, para mí, pues sí, la salud mental sería un equilibrio entre pues diferentes niveles, ¿no? Lo que es la salud física, la salud que puedas tener un desarrollo cotidiano que te permita, ¿no? Pues llevar a cabo pues tus funciones en la vida, ¿no? Claro, que esto al final, pues evidentemente para cada persona, pues será muy diferente, ¿no? Porque habrá personas que entiendo, tengan una serie de circunstancias, ya sea física, ¿no? Personas con diversidad funcional, etcétera, pues estas personas evidentemente no tendrán la misma oportunidad, que lo que luchamos es porque tengan las mismas oportunidades, ¿no? De acceso y demás, pero que al final tienen unas circunstancias pues que a nivel emocional y psicológica pues también les afectarán a su manera, ¿no? Pero estas personas también pueden gozar de una salud mental positiva, ¿no? Al final yo creo que esto también hace mucho de que haya medios para adaptar ciertas pues actividades, ciertos recursos, ¿no? a sus necesidades, ¿no? Entonces creo que eso, la salud mental, pues no solo ya a nivel individual, ¿no? Que al final, pues, se nos llena también mucho la boca hablando de salud mental, de pues que haya acceso a la terapia. Y yo al final lo que me encuentro muchas veces en terapia son personas que están lidiando con unas condiciones de trabajo nefastas, un sistema que al final no les asegura que puedan estar llegando a fin de mes, mantener a sus hijos, poder acceder a una vivienda digna. Entonces, claro, pues al final yo creo que esto es un esfuerzo pues que engloba a toda la sociedad, ¿no? Incluidos pues los gobiernos que tendrán que facilitar que se cumplan una serie de condiciones, proteger a la población y ya estamos de acuerdo que, bueno, pues que la salud mental pues a veces es frágil, ¿no? Porque a nadie nos escapamos de vivir ciertas situaciones pues que a nivel emocional pues nos afectan, ¿no? Todos estamos expuestos a vivir situaciones de trauma, pérdidas, que al final pues también necesitamos efectivamente atenderlos, ¿no? Pero que va mucho más allá de lo que la persona, ¿no? Claro. Sí que es algo que queríamos saber tu opinión antes de pasar ya al siguiente punto. Y es porque es verdad que en los últimos años cada vez es algo que está más en boca, ¿no? Y se trata más el tema de la salud mental. Y sí que está esa cuestión de decir, bueno, esto, el caso de que cada vez haya más personas sufriendo depresión, ansiedad, estrés, ¿es esto realmente cierto? ¿Cada vez hay más personas sufriéndolo y es por el camino que está tomando esta sociedad? ¿O es que tiene más visibilidad en estos últimos años y siempre ha estado ahí? Yo creo que un poco de ambas. Creo que un poco de ambas. Es verdad que las circunstancias que estamos viviendo actualmente, con el desarrollo también de los medios, ¿no? Las redes sociales y demás, creo que nos está facilitando a hablar de temas que quizás ya venían sufriendo las generaciones anteriores, pero que muchas veces se vivían en silencio, por miedo, ¿no? A no encajar, por miedo a mostrar cierta debilidad, porque se consideraba quizá una debilidad.
ahora hablar en centros escolares de, por ejemplo, los pensamientos autolíticos, algo tan grave como es el suicidio, ¿no? En España y en el resto del mundo, es hablar quizás de dar visibilidad a que chavales, que niños cada vez más, con más temprana edad están ya hablando de esto, se encuentren apoyados o se encuentren que no son los únicos que han pensado quizás en ciertos momentos o que han tenido dificultades. Entonces quizás también sentirse comprendidos, sentirse que no son bichos raros, ¿no? Como que al final todos pasamos por momentos, por etapas, pues que pueden resultarnos difíciles, estresantes, y creo que el visibilizarlo siempre ayuda, ¿no? Creo que es cierto que también el sistema, tal y como se están poniendo las cosas, ¿no? Cada vez las condiciones de trabajo quizás más agotadoras, el sistema de producción, ¿no? Que nos exige el estar todo el tiempo produciendo, también ese concepto, ¿no? De la mejor versión. ¿Por qué? Porque al sistema lo que le interesa es que tú estés súper feliz de la vida para seguir produciendo, pero que le interesa una mierda que tú estés feliz, la verdad. Entonces, claro... como una tapadera, ¿no? Una tapadera, efectivamente. Es como, ¿qué hay detrás? ¿Por qué te interesas de repente, ¿no? En el que yo esté súper bien, pues para producir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que al final estamos viviendo las cosas desde una gran exigencia, que eso al final lo que nos lleva es a vivir en un automático para llegar a todo, y al final lo que hace es que desconectamos de nosotros mismos, de nuestras necesidades y de el motivo real por el que hacemos las cosas, ¿no? Que al final, ¿para qué nos levantamos cada mañana? Pues sí, evidentemente, para ir corriendo, meterte en un metro. Bueno, nosotros aquí en el pueblo, la verdad es que eso nos lo evitamos, ¿no? Pero el meterte en un coche, el ir a tu trabajo, tener que aguantar 8 horas a gente que te trata mal, que te habla mal, que te exige las cosas para allá, entiendo que no es muy amable, ¿no? Entonces también entiendo que no para todo el mundo es una realidad poder dedicarse a algo que le apasiona o le encanta, que creo que también evidentemente es mucho el cómo te tomas las cosas, pero bueno, que piano, ¿no? Como diría. Entonces, bueno, no sé, creo que es verdad que la actualidad de grandes ciudades, que cada vez está todo más en expansión, creo que no es muy amable hacia el hecho de que podamos pararnos y ver las cosas pues que tengan sentido, ¿no? Para nosotros. Creo que al final tampoco se trata de que hagamos cosas distintas, pero sigue desde donde las hacemos, ¿no? Puede que no todo el mundo puede dedicarse a pues eso, algo que le apasiona, pero oye, pues a lo mejor es algo que tiene sentido para mí, ya sea cuidar una planta, ya sea atender en un supermercado o en un restaurante. Creo que al final es también el cómo abordamos las cosas, el desde dónde, cuál es, no sé, el mensaje, ¿no? Que yo también puedo transmitir con eso. Y también con, evidentemente, las personas con las que nos encontramos, ¿no? Porque a veces el trabajar de cara al público tiene sus consecuencias, ¿no? De gente que lo quiere todo rápido y ya, es que al final afecta a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno... Y con respecto a la pregunta que hacías antes, ¿no? De si es un objetivo real o que si es para todo el mundo igual, pues creo que no. Que evidentemente para cada persona quizás, pues a lo mejor para una persona la salud mental es poder levantarse por las mañanas, desayunar tranquilamente, pasear a su perro, poder llevar a sus hijos al cole, después irse a trabajar. Para otra persona es crecer mucho a nivel profesional, montar una familia o viajar por el mundo, ¿no? Claro. Que al final yo creo que para cada persona igual está un poco la felicidad, ¿no? Porque cada persona, pues... Y que yo creo que no es algo estático, sino que pues al final incluso una persona que pueda gozar de salud mental, pues como decía antes, no se trata de que estemos siempre súper bien. Siempre quizás pues haya situaciones en la vida pues que nos hagan también tener que pararnos un poquito y bueno, pues a veces vamos a resentirnos de ciertas cosas, de ansiedad, ¿no? ¿Se puede gozar de una salud mental adecuada con ansiedad? Pues yo espero que sí, porque al final también es aprender a gestionar y a lidiar con ciertos malestares, ¿no? Es mi humilde opinión. La verdad que estoy bastante de acuerdo contigo. Y primero quería darte las gracias por venir aquí e invertir tu tiempo charlando con nosotros, que al final algo... lo más preciado que tiene una persona, su tiempo, así que muchas gracias. Y ahora hablando de la ansiedad, es el siguiente tema que queríamos tratar, porque sí, la verdad que estos sí que últimos años sí que ahora se habla mucho más del tema de ansiedad, la verdad que tiene que ser un poquito complicado
todo este tema hace 20 años o así, pero bueno, las cosas van a mejor y eso es un gran paso. Quería comentarte cómo definirías tú qué es la ansiedad y cuándo se produce. ¿Qué mecanismo lleva a producir esa ansiedad en una persona? Pues la ansiedad en sí mismo, nuestro sistema nervioso tiene un sistema de alerta, ¿no? De alarma. Cuando percibimos que algo está resultando amenazante para nosotros, pues se activa esa respuesta de la ansiedad que nos permite activar, ¿no? Partes de nuestro cuerpo pues para atacar o para huir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ya no es solo esa respuesta a la que se está generando, sino esa ansiedad desbordante que nos paraliza, que nos bloquea, ¿no? Y es cuando nuestro sistema nervioso está en colapso absoluto, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con lo que es la ansiedad desde una perspectiva integradora, enfocada también en trauma y apego, ¿no? Porque se ve mucho como a nivel también neurológico nuestro sistema nervioso produce una serie de respuestas distintas, ¿no? Tampoco me quiero poner muy técnica, pero nuestro sistema nervioso está compuesto principalmente, en principio decían que eran dos partes, ahora resulta que de estas dos partes a su vez una de ellas se divide en dos ramas, ¿no? Esta teoría polivagal, ¿no? Nuestro sistema nervioso simpático es el que se prepara para atacar o para huir, ¿no? Incluso tú que en el ejercicio físico nuestro sistema nervioso se pone en alerta para responder, ¿no? ante un estímulo. Nuestros músculos se tensan, nuestra respiración se acelera, nuestro ritmo cardíaco también, ¿no? La taquicardia. Y al final lo que nos está preparando es para generar una respuesta, ¿no? De ataque o de huida. Ahora bien, cuando nuestro sistema, por así decirlo, percibe que no tiene recursos para afrontar esa situación, puede que el miedo lo esté percibiendo. El miedo, la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Con esa emoción del miedo. Cuando no siente que tiene recursos para afrontar esa situación, pues lo que se está activando es esa otra rama parasimpática dorsovagal, que lo que hace es como desconectar y peta, por así decirlo, ¿no? Entonces nuestro sistema nervioso en ese momento está como desconectado, como en hipoactivación, ¿no? Y desde ahí es muy, muy poco probable que la persona responda de manera habitual, ¿no? O cotidiana, claro. O incluso que se interese por explorar el mundo, ¿no? Cuando estamos regulados a nivel emocional, lo que está activado es nuestra rama parasimpática ventrovagal, ¿no? Y es ahí donde se producen las conexiones humanas, el aprendizaje, donde yo me siento segura en mi ventana de tolerancia, que se llama, ¿no? Estoy regulada. Y ahí pues tengo la capacidad de salir a explorar el mundo, de interactuar, de desarrollarme, de sentirme segura, confiada, ¿no? Entonces esta ansiedad al final no deja de ser una respuesta normal. Es una señal de que tu sistema nervioso, oye, va bien, funciona, ¿no? Esto yo lo explico muchas veces como que si pones una alarma en tu casa, pues por si entra alguien, pues lo suyo es que suene, ¿no? Ahora, el problema ¿cuál es? Que esté todo el día activada, claro, ya empieza a ser molesto y ya no cumple su función, ¿no? Y creo que ahí es donde entra en juego pues nuestra historia de traumas, ¿no? Por así decirlo. Muchas veces no solo estamos reaccionando ante lo que pasa aquí, sino que de un comentario, el cómo yo lo interpreto, me está haciendo conectar probablemente con mi historia, mi mochila, ¿no? Por así decirlo. Es como quizás yo, sin ser consciente, ¿no? de esto, puede que en ese momento mi cuerpo está reaccionando como reaccionó cuando tenía 5 años y me gritaban en la escuela, ¿no? O en casa, que a veces nos está conectando con esa historia, ¿no? Y por otro lado, pues al final que vivimos, como decía antes, en un sistema o en un momento de la historia en la que quizás pues nos está llevando un poco a eso, ¿no? A sentir que no tenemos recursos para afrontar ciertas cosas, vivimos en una sensación como de amenaza constante, y eso al final lo que hace es que se desregula todo este mecanismo, ¿no? Como que al final no estamos viviendo bajo un ritmo natural o humanamente manejable, así que pues esto un poco pues como que se desregula, ¿no? Y ahí partimos también de la base de que hay muy poquita educación emocional, porque se está empezando a hablar ahora. Bueno, los estudios de inteligencia emocional no tienen más de 30 años, ¿no? De 28.
pero bueno, que poco a poco yo creo que sí que se va haciendo visible esto, pero que aún estamos en pañales. Es una ciencia muy joven, ¿no? Al final lo que pasa es como que esa alarma se vuelve demasiado sensible, ¿no? A cualquier estímulo salta, cualquier estímulo salta. Efectivamente, ¿no? La hipervigilancia muchas veces, la hipersensibilización, ¿no? Entonces muchas veces el enfoque en el que se trabaja esto es desensibilizar precisamente esos estímulos que están siendo disparadores, ¿no? de esa ansiedad, ¿no? Para que evidentemente pues que puedas llevar una vida lo más regulada posible, ¿no? De hecho, lo que se trabaja muchas veces en sesiones pues que la persona tenga recursos, primero para reconocer cuándo está desregulándose a nivel emocional, en qué parte está, si está hiperactivada o si está hipoactivada, y qué es lo que puede hacer también por regularse, ¿no? Porque lo primero es regularme, y ya una vez aquí ya puedo tomar decisiones más conscientes o más seguras, ¿no? Claro. Hablando de regularse, que sé que es un poco difícil la pregunta, pero ¿qué 3 consejos o 3 tips le darías a la gente para afrontar esa ansiedad cuando se encuentra en un momento en el que no encuentra esa regulación? Pues quizás partir por lo más básico, ¿no? Por sentir el cuerpo. Como decía antes, muchas veces el propio ritmo, ¿no? En el que entramos muchas veces nos lleva como a vivir en automático. Muchas veces estamos aquí, la mayoría del tiempo estamos aquí, ¿no? En qué hacemos, en no sentir. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que la ansiedad evidentemente es muy desagradable. Y ya llegamos al extremo, ¿no? De los cuadros de los episodios de pánico, los cuadros de ansiedad en los que piensas que vas a morirte o que te está dando un infarto, ¿no? Es ansiedad, creo que nadie ha muerto de ansiedad, pero es muy desagradable y la sensación es de que vas a morir, ¿no? Entonces, claro, todo lo que hacemos es con el objetivo de no sentir. Y si no sentimos, no podemos cambiar realmente nada, ¿no? Entonces, claro, primero, pues quizás uno de los consejos, que bueno, que no es consejo, ¿no? Sino al final, pues sí, los tips o por dónde podemos empezar, ¿no? Y es en escuchar el cuerpo, ya sea la respiración, tener una respiración abdominal, ¿no? En el que eres consciente del ritmo, ya no solo al que entra el aire, sino al que sale. Está científicamente demostrado que consigue también reducir, ¿no? esa tensión, esa activación, y es un buen mecanismo de autorregulación, ¿no? Y después lo que se trabaja mucho son con estrategias de enraizamiento en el presente, ¿no? Se habla mucho pues de la actividad física, de actividades como el yoga, el salir al contacto con la naturaleza. Entiendo que quizás estas cosas, pues si estás en mitad de un atasco no puedes salirte del coche a hacer la postura del arco. Pero el respirar es algo que llevas sí o sí, que hacemos sí o sí, aunque no nos demos cuenta la mayoría de las veces. Y la verdad es que ayuda. Yo de hecho cuando estoy por las noches así como dándole vueltas o que me tengo que levantar muy temprano y ya es muy tarde y estoy como más ansiosa, pues eso, como que respiro, trato de regularme y la verdad es que me ayuda a calmarme. Bueno, nos estabas comentando que... Los tips. Sí, técnicas y consejos para afrontar un ataque de ansiedad, ¿no? O La ansiedad en sí. la ansiedad en sí. Y decías que bueno, un recurso muy bueno es el ser conscientes de nuestro propio cuerpo. Uh-huh. Y un sistema muy sencillo es el de respirar. Bueno, sencillo, pero algo que tenemos aquí. Estamos constantemente respirando y fíjate, aprovecharé para decir que para mí era una de las cosas que más me ayudó a la hora de hacer el examen de conducir, porque ya fueron unos cuantos intentos, desgraciadamente, y a mí me atacaban mucho los nervios. Entonces yo ya me sentaba, respiraba así 2 o 3 veces tranquilo, profundamente, y ya después me sentía bastante mejor, la verdad. Así que, bueno, si nos sigues comentando esos consejillos. Mira, al final estuve hace poco en una charla, en la presentación de un libro de una autora psiquiatra que me gusta mucho, Anabel González, y hablaba precisamente de afrontar miedo, ¿no? Y hablaba de que el miedo se afrontaba desde el lado, no del miedo, sino desde la seguridad, ¿no? Muchas veces el hacer consciente dónde estamos,
nos proporciona, ¿no? Como esa base para poder afrontar ese miedo. Es decir, oye, que tengo recursos, ¿no? Puedo afrontarlo, ¿no? Y desde el sentirte seguro, sentirte regulado, ¿no? Entonces, como el ser consciente muchas veces también del cuerpo, el notar, ¿no? También esas sensaciones, la ansiedad nos habla, ¿no? Hay personas que le aparece como ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho, ¿no? A mí me aparece como un pinchazo, ¿no? Y ya no tiene que ser algo que me desborde, que me desregule, sino, oye, cuando me noto el pinchazo ya sé que, oye, espérate, que no me estoy teniendo muy en cuenta, ¿no? Y respiro y haciendo lo que estoy haciendo. No tengo que decirle a la persona, me voy, ¿no? O dejarlo todo, ¿no? Sino simplemente el saber que dónde estoy y reenfocarme en mí. Y eso la verdad es que me ayuda bastante. Sobre todo cuando al final pues trabajo con personas y lo que se requiere, ¿no? En ese momento de la persona que estamos frente a una persona, ¿no? Y acompañándola en ese proceso, pues que le proporcionemos también una base segura, ¿no? Que ya no es por... sí, es proporcionarle esa seguridad, ¿no? Y para ello pues también tengo que estar regulada yo. Claro. Muy bien. Una cosa también que quería comentarte era el hecho de ya no tiene por qué ser ansiedad. ¿Cómo debemos acompañar a una persona que está pasando por un momento complicado? Y ya tengo una pregunta con consejos sí, consejos no. ¿Hay que darle? Claro. ¿No? Yo te diría que depende. Depende de si la persona te está diciendo qué crees que debería hacer, ¿no? Sobre todo que sean también consejos, en el caso de que lo pida, que no lleven juicio, que no conlleven una crítica, que no sea tampoco decirles lo que tienen que hacer o deberían hacer, ¿no? Sino, oye, igual te viene bien hacer esto, igual te viene bien, puedes probar esto, ¿no? Porque al final entiendo que muchas veces desde ese lugar, ¿no? De la persona que está acompañando a una persona que lo está pasando mal, pues lo primero que aparece es como un no quiero que estés mal, no quiero que sufras, ¿no? Entonces como quizás ahí tiramos más de simpatía en lugar de empatía, ¿no? Muchas veces la persona que lo está pasando mal yo creo que no necesita tampoco que se le diga nada en concreto, ¿no? Simplemente que note que estás ahí, que note que estás ahí y que realmente pues que no lo juzgas, ¿no? Pues el decir, oye, entiendo que esto tiene que estar siendo muy difícil para ti, estoy aquí para lo que necesites, tienes derecho a sentirte así y bueno, pues estoy aquí y no es tu culpa, ¿no? Un poco también eso, muchas personas que lo pasan mal creo que encima también se machacan mucho con ello, ¿no? Y se culpan, porque también tenemos muchos discursos que tienden a vender esa idea, ¿no? De que si estás mal es porque quieres estar mal, ¿no? Y es como, es muy peligroso porque una persona en un estado depresivo severo, pues creo que esto es lo último que necesita escuchar. Porque quizás esa persona está intentándolo con toda su fuerza, pero es que su fuerza quizás es de -5, pero ya está haciéndolo con toda su fuerza, ¿no? Entonces, pues esa persona lo que necesita, yo creo, pues eso, el sentir que estás ahí y acompañarla en su ritmo, ¿no? El otro día una paciente me encantó porque decía una frase, ¿no? De, bueno, el acompañarme y que los días que no pueda levantarme, tumbarme conmigo misma en el suelo y ver el cielo si hace falta, ¿no? Y me pareció precioso porque fue como, esa es la compasión, ¿no? Que necesitamos poner muchas veces, de estoy aquí para sacarte de donde sea a tu ritmo, ¿no? Pero si no puedes, no pasa nada, es que me tumbo aquí contigo si hace falta, ¿no? Y creo que eso es una metáfora que traigo hoy porque me gustó muchísimo. Al final escuchar a la persona creo que es lo más importante. De hecho, voy a compartir una cosa que me dijo mi madre: mamá, espero que si veas esto no me mates. Y es que ella muchas veces le cuenta las cosas a mi perro, ¿sabes? Porque realmente bueno, ¿no? Muchas veces pasa que tú estás hablando con alguien, vale, quiero que me escuche, y esta persona no deja o te interrumpe o cualquier cosa. Y la mirada de un perro que te mira a los ojos y tú sabes que nada está pendiente, solo está pendiente de ti, y tú contarle eso, además que no se lo va a contar a nadie. ¿Sabes? Es como... Yo se lo cuento a mi perro porque siento que es una persona que me está escuchando, ¿sabes? Siento que me está mirando a los ojos y aunque no entienda del todo,
sabe por dónde van los tiros. Entonces... Son muy empáticos, de hecho, los animales, ¿no? No sé si alguien que nos esté escuchando, ¿no? Tiene animales, y de hecho salen muchas veces imágenes también en internet, ¿no? De chicos a lo mejor con autismo o, bueno, sí, con trastornos del espectro autista en un ataque de ansiedad, ¿no? En el que incluso llegan a agredirse a sí mismos. Los animales perciben ese malestar, incluso son capaces de acercarse, ¿no? De ponerle la patita en la mano para que no siga pegándose. Son súper empáticos y muchas veces quizá parece que tienen más humanidad que muchos humanos, ¿no? Entonces creo que es fundamental, ¿no? El primero, yo creo que eso, el más que sentirse escuchado es sentirse escuchado sin juzgar, ¿no? Esa escucha activa o esa escucha empática en la que, oye, esa persona sientes que está ahí, ¿no? Y que aunque no vea las cosas como las ves tú, pues está ahí escuchándote genuinamente, de decir, ostras, pues gracias por compartir esto conmigo, ¿no? Muchas veces, ya te digo, se transmiten cosas, muchas veces no necesitas ni hablar el mismo idioma, ¿no? Es que quien quiere entenderse, se entiende, ¿no? Y siempre estamos transmitiendo cosas. Así que yo creo que ese ejercicio de, oye, incluso muchas veces el verbalizarlo en voz alta también te sirve, ¿no? Que yo creo que también es algo importante, ¿no? El ponerlo también ahí, el exteriorizarlo, el verbalizarlo. Porque muchas veces cuando estamos ahí con algo dándole vueltas, parece que nos destruye por dentro, ¿no? Incluso con uno mismo, ¿no? Bueno, el hecho de sacarlo fuera ya lo ves, puedes incluso ver Sí. de otra manera. Yo una vez también vi en una formación el grabar, ¿no? Esa preocupación, grabarla. Y 5 minutos, sí, tienes que quejarte durante 5 minutos hablando de lo que te preocupa, ¿no? Y que después lo escuches, ¿no? Como te acabas dando cuenta de muchas veces como que muchas veces somos nosotros mismos los que le damos esa interpretación o esa connotación a las cosas, ¿no? A mí algo que sí que me ayuda mucho y que es algo que sí que recomiendo mucho a mis pacientes es escribir. Escribir sobre eso que les preocupa, porque ya no es solo exteriorizarlo, ¿no? Sino elaborarlo, ¿no? O reelaborarlo, el ver cómo te estás contando esa historia, incluso ir no solo al discurso, ¿no? Sino, oye, ¿esto a ti cómo te afecta, ¿no? ¿Cómo te sientes con esto que ha ocurrido? ¿Cómo te está afectando en tu vida? ¿Qué solución podrías darle a esto, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que en su día esa persona con la que tienes este problema hubiera hecho por ti o te hubiera dicho, ¿no? ¿Qué te dirías a esa yo, ¿no? Del pasado en esos momentos, ¿no? Y la verdad es que es un ejercicio que se utiliza en muchas corrientes terapéuticas y que ayuda mucho a lo que también es el procesamiento del trauma. Darle como un lugar. Okay. Sí, la verdad que me gusta mucho esa idea. Yo es algo que he tenido siempre muy presente también. Empecé a escribir música, yo creo, por lo mismo. Encontré una forma de desahogo. Y yo creo que al final fue lo que más me llevó a dejar de hacer música. Es verdad que la compartes y está muy bien, pero yo creo que he hecho un poco de... Empecé a echar de menos el escribir sin preocupaciones, es decir, porque a mí me gustaba la idea de tener las cosas subidas y demás, pero es verdad que es muy diferente cuando tú escribes para ti y lo que intentas es dejar tu problema ahí. Además, es verdad que por suerte el arte permite verlo desde también otra perspectiva y al final es que es un recurso súper bueno, la verdad. Me ha resultado muy interesante también el de grabarlo hablando directamente. Pero creo que con las palabras puede ser más fuerte porque al final... O sea, yo por ejemplo que considero que no me expreso muy bien, estoy empezando a trabajar en eso. Al escribirlo siempre he podido ver las cosas más claras, desde otra perspectiva. Y si al final hablar, yo creo que al final de todo está complicado. Y una vez estaba escuchando una charla que decía, ¿alguna vez te has dicho te quiero a ti mismo? Y dice, pues cuando termine, ve al espejo y te lo dice. Y yo no sé si alguna vez vosotros lo habéis hecho. Si no lo habéis hecho, lo recomiendo que lo hagáis. Y es, vas al espejo y dite que te quieres. A mí me costó un rato decírmelo. Claro. La verdad. Es algo complicado. Claro, decirlo con sinceridad, ¿no? ¿Sabes? No te quiero. No. Plantarte delante del espejo y decir, tío, te quiero. ¿Sabes? Al final es complicado. Pero lo sueltas y dices, hostia, tío. Claro que me quiero, coño. ¿Sabes? Así que os lo recomiendo. Si no lo habéis probado. Qué catártico, ¿no? Sí, es verdad. Claro. Bueno, vamos a
abordar ahora otro tema, también que ya has mencionado antes cuando hablamos de la ansiedad, ¿no? De cuando esa ansiedad viene provocada por un miedo o algo que nos paraliza. Y sí que queríamos tratar el tema del miedo, porque todos hemos sentido miedo alguna vez, y las de veces que nos quedará por sentirlo, algunas veces por algo más importante, otra por el simple miedo de plantarse frente a una cámara y decir qué pensarán de ti. O el miedo de saltar a una poza de 20 metros. Entonces, está la cosa de decir cuándo es bueno, es malo el miedo, cuando si hay alguna clave para poder identificar cuando el miedo es algo que pretende protegernos, o cuando es algo que viene de un problema mental y que nos paraliza y no nos deja experimentar y seguir creciendo. De hecho, es que está muy relacionado con la ansiedad, ¿no? Porque al final la ansiedad es un miedo pues no gestionado y que al final pues se convierte en algo que es un obstáculo, ¿no? Que nos obstaculiza a la hora de hacer, ¿no? Ciertas cosas. El miedo es esa emoción que está ahí, como dices, para protegernos, ¿no? Nos está indicando que algo está resultando amenazante, ¿no? Para nosotros, o que lo estamos viviendo como algo peligroso, ¿no? Por eso decía que quizás hacer las cosas con miedo, ¿no? Como esta frase que yo también he repetido muchas veces y que con la que empiezo a estar como un poco de acuerdo, es la de, pues si tengo miedo, hago las cosas con miedo, ¿no? Es que quizás es, oye, voy a encontrar esa seguridad primero, voy a ver qué es lo que necesito para sentirme segura, y ya después pues lo afronto si es que realmente es algo importante para mí, ¿no? De hecho suele aparecer ante las cosas pues que suelen ser importantes para nosotros, ¿no? Como has dicho, el hablar delante de una cámara al final es algo que quieres hacer, ¿no? El poder transmitir de manera más adecuada o menos adecuada, pero al final creo que es algo positivo, ¿no? Para alguien que nos escuche, pues seguramente mientras alguien se lleve una pequeña cosita, pues ya estará cumpliendo su función, ¿no? Entonces, bueno, otras muchas veces, pues, miedo al rechazo, miedo al abandono, ¿no? Creo que el miedo es lo que está detrás de muchas de estas conductas que hacemos en automático, ¿no? Porque todos a nuestra forma, todo lo que hacemos, en cierta medida, pues lo hemos aprendido para obtener algo, ¿no? O para evitar algo, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, pues me muestre complaciente o autoexigente, o me vuelva excesivamente racional, ¿no? O excesivamente reservado, o todo lo contrario, excesivamente extrovertido, ¿no? Todo lo que se vuelve automático y rígido, es decir, ostras, yo a lo mejor hoy pues no me siento muy en mi mood, ¿no? Pero aún así me exijo como ser súper graciosa, súper habladora, y a lo mejor ese día lo estoy forzando. ¿Por qué? Porque en cierto modo he aprendido que eso es lo que me aporta la atención de la gente, ¿no? Otra persona pues será todo lo contrario. Su historia de vida habrá traído momentos en los que ser ese centro de atención no le ha traído consecuencias muy positivas, y lo que hace es todo lo contrario, volverse más invisible, ¿no? Uh-huh. O quizás yo he aprendido a sentirme querida a través de los resultados que obtenía. ¿Y qué hago? Pues exigirme, ¿no? Y muchas veces no tengo claro ni para qué, pero entro ahí, ¿no? En esa dinámica. Y es precisamente el miedo al rechazo, al abandono, al que dirán, al no sentirme querida, lo que me sigue llevando a funcionar de esta manera, aunque muchas veces no somos ni conscientes de por qué, ¿no? Como decía antes, quizá la mayoría de las cosas no se trata de que hagamos cosas distintas, pero sí que lo planteemos quizás desde otro lugar. Claro. Porque oye, yo quizá quiero seguir desarrollándome en mi trabajo, o en este deporte, o en la música, o en una disciplina tal, ¿no? Pero si ya no lo hago desde la autoexigencia como si me fuera la vida en ello, quizá aparece la posibilidad de disfrutarlo, o de vivirlo desde esa espontaneidad que con la rigidez pues, se fuma, ¿no? Y ahí es donde muchas veces el miedo, ¿no? El funcionar en base a miedos, creo que es algo pues que al final pues tiene consecuencias, ¿no? Y ahí es donde hablamos el motor de la ansiedad y de la depresión. Me desconecto de mí, me desconecto de quién soy yo realmente y vivo en base a lo que creo que debería ser. Y el problema es que no me permito, porque no nos enseñan, también te digo, a ver realmente pues qué sentido tiene lo que estoy haciendo, ¿no? Sí.
Sí, es algo que queremos tratar, de hecho, algo más adelante. Y es qué peso tiene esto en la enseñanza de hoy día. Que por suerte yo creo que está ganando un poquito de peso. Pero bueno, yo sí que quería, ahora que vamos a tratar el tema de cómo autoconocernos y demás, has mencionado una cosa que me parece muy importante para dar paso a este apartado. Y es bueno, yo soy una persona súper graciosa y hoy no estoy en ese mundo, me siento así, pero como yo soy eso y la gente me ve así, tengo la necesidad de hoy esforzarme para ser una persona graciosa. Entonces, yo me acuerdo que esto me lo comentaste un día y me hizo pensar bastante de que en gran parte somos lo que la gente ve que somos, ¿sabes? Entonces, si yo soy una persona graciosa y tú, o sea, tú me ves como una persona graciosa, yo ya tengo la cosa de que siempre tengo que ser así, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en ese aspecto y por eso queríamos ir ahora al aspecto de cómo conocernos a nosotros mismos lo más realmente posible. Aunque bueno, esto también es una aventura, ¿no? La verdad. Esto es como nadar en aguas abiertas, ¿no? Profundas. Tienes que hacer bastante, ¿no? Ejercicio primero en piscinitas, ¿no? Poco a poco, ¿no? Creo que sí, que es verdad que hay, sobre todo empezar a plantearnos estas cosas, creo que ya es un buen comienzo, ¿no? El empezar a diferenciar lo que es el autoconcepto, que es lo que yo creo que soy, y eso en gran medida está influenciado por lo que creo que piensan otros de mí, o por como decía antes, ¿no? Ese rol, ¿no? Que desempeñamos muchas veces los grupos, al final cuando somos súper pequeños necesitamos del otro para vernos a nosotros, necesitamos de la mirada del otro para vernos. Si yo desde que soy súper pequeña o pequeño, pues las personas que están a mi alrededor me tienen en cuenta, me interactúan conmigo, me hacen partícipe, ¿no? Yo siento que pertenezco a un lugar. En ese lugar yo tengo la posibilidad, ¿no? de descubrir, pues que, oye, que soy alguien que importa, ¿no? Creo que esto está relacionado también, pues eso, la autoestima está directamente ligado también con esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Como decía antes, si a mí me empiezan a reforzar una serie de conductas, si me empiezan a ver o hacerme sentir vista solo cuando cumplo unas expectativas, ¿no? Es cuando saco buenas notas, cuando me porto bien, cuando saludo, ¿no? A los adultos especialmente, porque además cuando somos niños como que vivimos en un mundo muy adultocentrista, ¿no? Entonces, claro, ese niño aprende a obtener su premio pues cuando cumple esas expectativas, ¿no? Entonces, la sociedad o las personas que tenemos a nuestro alrededor, en cierto modo, nos van como moldeando. Claro, y llega un momento en el que quizás tú empiezas a encontrar, oye, que hay cosas contradictorias tanto en los demás como en ti. Y tú eso lo vives como con mucho desconcierto, ¿no? Con confusión y empiezas incluso a plantearte, estoy siendo un fraude. Y hay cosas que no te permites hablar con otros, ¿no? Y el hecho, el ejemplo que has puesto, ¿no? Como, claro, si yo, por ejemplo, era la graciosa del grupo, ¿no? A veces pues, siento que lo sigo siendo, ¿no? Pero claro, antes era como que me lo exigía. Y claro, yo el día que estaba a lo mejor triste o estaba con alguna preocupación, claro, yo llegaba al grupo y era un mueble del IKEA. Claro, y muchas veces, claro, yo no sabía expresar qué era lo que me ocurría. Y a mí, claro, la gente pues me lo notaba y me decía, ¿te pasa algo? Y yo, no, nada, estoy cansada. ¿No estás cansada? Eso es lo que yo me creía, ¿no? Lo que yo me decía para que esto que me estaba pasando fuera tolerable para mí, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Lo que crees que eres con lo que eres realmente y empiezas a abrir posibilidades, ¿no? Todo tu mundo como que se amplifica, ¿no? Esto es como ir a un sótano y de repente dar luz, ¿no? Te das cuenta de todas las cajas y es ahí cuando puedes empezar realmente a ver, oye, pues esto ya no me sirve, esto me sirvió en su día, esto voy a cambiarlo, ¿no? O voy a transformarlo un poquito y poder extraer también aprendizaje de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el cómo conocerse, yo creo que partimos de la base de lo que decía antes, pararnos a cuestionarnos, hacernos preguntas. Creo que el objetivo no es llegar a un fin y decir,
pues aquí estoy a gusto, aquí me quedo, ¿no? Porque al final la vida nos va a seguir planteando situaciones, nos va a seguir planteando retos también, y al final yo creo que de lo que se trata es que también vayas poniendo ahí confianza, ¿no? En tus recursos, y que cada vez irás adquiriendo pues más herramientas, más recursos, y que al final es llevártelo un poco a eso, ¿no? A la posibilidad, abrir posibilidades. Vuelvo a decir, todo lo que se vuelva rígido, pues al final empieza a molestarte, ¿no? Pues igual sí, hace unos años encajabas aquí, pero a lo mejor ahora te das cuenta de, bueno, pues que puedes ampliar esto un poquito, ¿no? Y ahí te sientes más cómodo. Pues creo que es un poco eso. Siguiendo un poquito el tema del autoconocimiento, el desarrollo personal, quería comentarte un poco qué importancia le da a la soledad, bueno, más que la soledad, el hecho de estar contigo mismo. Bueno, ¿Qué papel tiene en ese...? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque un poco con lo que has dicho antes también del quererse y demás, si estamos siempre, ¿no?, rodeados de gente por esa necesidad, ¿no?, de no ser, estar aquí conmigo, probablemente nos acabamos relacionando con personas por llenar vacíos, que al final, pues bueno, estamos hablando de a lo mejor de cosas que no nos interesan, que no nos aportan, cotilleando de otras personas, ¿no? Creo que es fundamental el saber disfrutar también de esos ratos contigo, ¿no? Esto es como al final, pues tú vas nutriendo una relación, pues tendrás que ver a esa persona, ¿no? Y de eso se trata, construir una relación auténtica, cuidar a esa persona. Pues al final también tienes una relación contigo mismo, ¿no? El hecho de poder disfrutar de esa soledad y no sentirte solo, eso es súper importante, ¿no? Porque un poco también lo que va a decir, lo que he dicho antes, ¿no? La diferencia entre la soledad y el sentirte solo para mí es abismal. Yo de hecho me he sentido muy sola estando rodeada de mucha gente. ¿Por qué? Porque no me permitía mostrar el cómo estaba, porque no lo sabía ni yo, ¿no? Entonces, claro, en esa parte, pues es ahora cuando he tenido que pasar también mucho tiempo conmigo, y ahora, a día de hoy, pues digo, pues sí, me gusta estar sola. No todos los días es fácil, ¿no? Porque a veces también pasan cosas, ¿no? Y de ahí yo creo que escuchar también esa necesidad de hoy, pues mira, hoy sí necesito hablar con alguien de esto que me ha ocurrido en concreto, ¿no? Pues abrir la posibilidad, que esto tampoco se trata de aislarnos y de vivir de manera individual, ¿no? Porque si no al final nos vamos a ese mundo individualista y creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Pero que yo creo que sí, que es fundamental cuidar los espacios con uno mismo. ¿No? Te lo pasas muy bien estando solo. Sí. No tienes que pelearte por qué serie ves en la peli o qué plan hacer, pues mira. Yo antes de pasar ya al tema de la inteligencia emocional y tal, y relacionado con esto, quería preguntarte tu opinión sobre el tema de los libros de autoayuda y si los recomiendas, si no, si tienes alguna recomendación especial. Yo en mi caso sí que me llevo una experiencia bastante positiva. Yo creo y que me la sigo llevando. Claro, hay que saber, ¿no?, qué libros escoger. Uh-huh. Hay libros de autoayuda que son, creo, bastante enriquecedores, ¿no? Escritos por psicólogos que realmente, bueno, y psicólogas que realmente están dando recursos, herramientas. Creo que al final la divulgación es parte de ello, ¿no? De, oye, ofrecer y poner al servicio y de manera accesible a las personas de a pie, ¿no? Pues cosas que a lo mejor de por sí pues no se saben, ¿no? Ahora, aquí lo que sí que entra, a mí lo que me preocupa, ¿no?, es el sobreconsumo, porque muchas veces a nivel racional sabemos mogollón de cosas. Es que en internet a un solo clic está todo en la palma de nuestra mano, ¿no? ¿Qué ocurre? El miedo, como hablábamos antes, es algo muy irracional. Entonces el bloqueo está más a nivel irracional, ¿no? Yo de hecho cuando empecé todo este mundo, ¿no?, del autoconocimiento y demás, yo llegué diciendo, pues yo soy psicóloga, yo me conozco muy bien a mí misma. Yo además me quiero muchísimo, tengo una gran autoestima. Claro, empezaron a ponerme por delante cosas y yo, uy, pues igual no tanto. Claro. Igual espérate que tengo que pararme aquí un poquito más de lo que pensaba, ¿no? Claro que el miedo estaba mucho más profundo, ¿no? Mira, para recomendar, sí que recomendaría libros, por ejemplo, de Anabel González, como he dicho antes. Tiene un libro así bastante accesible que se llama Lo bueno de tener un mal día, ¿no? Es como, ostras, se habla desde la validación emocional. Últimamente se están hablando, ¿no?, de autores, de libros de autoayuda,
que creo que aunque la intención es positiva, creo que al final acaban liándola un poquito, ¿no? Porque claro, al final quizás el mensaje que están transmitiendo, ¿no? Es como de que, bueno, encuentra a tu persona vitamina, todo super happy, super flower power, eso está fantástico, pero claro, la realidad después ¿qué pasa? Que tú no vas a quedar un día con tu amiga porque te diga que está en la mierda. Pues igual esa persona para ti no va a ser ese día tu persona vitamina, pero es que igual necesita que esté ahí para escucharte, ¿no? Pues igual que tú, ostras, si tú al final eres esa persona vitamina del grupo y tú ese día estás en la última, pues igual que vas a pensar, ¿para qué voy a quedar yo con la gente si hoy no tengo un chiste que contar, ¿no? Ostras, pues al final también limita mucho, y vuelvo a decir lo de antes, que culpabiliza a las personas, ¿no? También un psicólogo tal, ¿no? Que no me acuerdo muy bien, pero que se ha hecho muy viral, ¿no? Y de hecho ha participado en programas de radio y de televisión. Y de hecho en el ayuntamiento aquí en Aracena decía que habían intentado contactar con él para traerlo y cobraba 6.000 euros por una charla, que sería de 2 horas como mucho. Decir, ostras, pues yo quiero ser esa persona. Ahora, no me gustaría difundir lo que difunde él. Claro que te digo, pues menos mal que os dijo esto y que no lo habéis podido traer, porque hubiera sido meter un poquito la pata, porque es una persona que vende un poquito este mensaje, ¿no? Que si tienes depresión es porque quieres y porque no te estás esforzando lo suficiente. Creo que a veces eso, aunque tiene una intención, creo creer que positiva, al final juega un poco en contra de las personas, ¿no? Y de esa validación emocional, porque al final, pues vuelvo como empecé, que se nos llena la boca de salud mental, pero después creo que desde esa invalidación estamos obteniendo todo lo contrario. Es como, bueno, pues cuando estoy bien, estoy muy bien, pero cuando estoy muy mal, pues me voy a quedar aquí encerradita para que nadie sepa que estoy mal, porque es un fracaso, estoy fracasando, ¿no? Creo que ese es el problema, realmente. Pero bueno, después el libro, creo que hay un libro, no recuerdo de qué autor es, no lo he leído, pero me lo han recomendado, el de La trampa de la felicidad o algo así, creo que tiene buena pinta. Si alguien lo ha leído, pues ya me comentará. Pero que es un poco al final creo más realista, ¿no? Como que muchas veces pues eso, nos están vendiendo unos mensajes que se alejan mucho de lo que es la realidad humana, que conlleva sufrimiento. Otra cosa evidentemente es que nos abandonemos ahí, que creo que tampoco es necesario. Pero bueno, Anabel González, guay, María Esclapé, que también es una psicóloga que ha sacado varios libros, de Sé tu lugar seguro, ese también me ha gustado. Y creo que es eso, como que hace muy accesible a las personas pues lo que es la quizá una parte más de divulgación de la psicología. Bien, la verdad, yo lo investigaré. Me lo apunto. Muy bien. Bueno, pese a que ya llevamos un ratillo tratando el tema, es verdad que no le hemos dado una definición y estaría bien Gracias. decir qué es la inteligencia emocional, en qué se basa al final. Pues a ver, según los autores que más han estudiado, ¿no? El concepto que se da es como es un conjunto de habilidades enfocadas primeramente a la identificación de las emociones, es decir, identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Que eso ayuda un poquito también ese estar presente en el cuerpo, ¿no? Segundo, comprender qué es lo que me están diciendo esas emociones, pues comprender la función que cumple la tristeza, el enfado, la alegría, la rabia, ¿no? El miedo, el asco, la sorpresa y emociones más complejas, la culpa, la vergüenza, ¿no? Como el comprender, oye, esto que me está queriendo decir, ¿no? ¿Qué estoy necesitando aquí, ¿no? Tercero, pues regular esas emociones. Y por último lugar, pues utilizarlas, ¿no? El que haya una acción. Las emociones, de hecho, son una energía, es una respuesta fisiológica que no podemos controlar. Entonces, claro, cuando hablamos del control de la rabia, del control de las emociones, y a mí también me chirría, porque claro, ¿cómo controlas tú algo sin que salga por otro lado, ¿no? Claro. Como controlar a la fiera, ¿no? Pues igual durante un momento lo consigues, pero después te miras las manos y como más o menos después de levantar 300 kilos, ¿no? Pues entonces, claro, es importante, creo eso, ¿no? El entender que controlar no podemos controlarlas, pero sí podemos entender un poquito qué hacemos con ellas, ¿no? De hecho, la palabra emoción viene de emotion, que es energía para el movimiento. Requiere que haga algo con esa energía, ¿no?
pues la tristeza me está invitando a que pare un poquito, que integre una pérdida, porque la tristeza es la emoción de la pérdida, que pare, que pare un poquito, que me escuche, que pueda ver por qué era importante para mí quizás esa persona o esa idea que he perdido, o que busque empatía también con otros, ¿no? Entender esa rabia es comprender también que quizás estoy necesitando marcar un límite, que hay límites que no se están respetando, teniendo en cuenta. Al final es como una emoción también muy visceral, ¿no? Y además que tiene una gran subida de energía, Claro. ¿no? El asco, pues igual algo está siendo peligroso para mí, ¿no? Y el miedo, pues volvemos a lo mismo. Igual es que algo está siendo para mí amenazante, tengo que ver un poquito, oye, qué necesito para sentirme yo seguro, ¿no? No se trata tampoco de desregularme y de exponerme a algo que me está provocando, ¿no?, malestar, ¿no? Qué bien, yo justo era algo que te quería preguntar de cómo tratar frente a esas emociones, ¿no? En mi caso, sobre todo la que más me llama es la ira. Creo que es la que más me afecta y la que más por la que más me dejo llevar. Y claro, sobre todo me gusta eso de que dicen, ¿no? Al final es pararte, aceptarlo y decir, vale, ¿por qué? ¿Sabes? Pero claro, por ejemplo, con la ira entiendo que tú dirías que habría que hacer algo para tratarla, porque entiendo que no, tampoco es cuestión de dejarse llevar por eso, ¿no? Y que se convierta, se te vaya de las manos. Al final hay que, igual que Correcto. con la tristeza, imagino, ¿no? Hay que permitirse pasar esos malos momentos, entender por qué. Pero ¿hay alguna recomendación de cómo tratar con esas emociones para que no se nos descontrole y decir, guau, estoy en lo más profundo del pozo ahora mismo? Pues sobre todo es muy interesante porque ahora también te diré, ¿no? Un poquito quizás aquí voy a hablar de algo bastante personal, ¿no? Al final hemos crecido en el mismo núcleo familiar, traemos las mismas creencias asociadas hacia ciertas emociones, ¿no? Hay personas que tienen más problemas a la hora de manejar la tristeza, igual porque han vivido en casas donde, imagínate, ¿no? Un padre, una madre no han estado disponibles porque han estado prácticamente desde que tienen memoria en un estado depresivo, con problemas a la hora de manejar esa tristeza. ¿Qué es probable que haga esta persona? Pues no permitirse esa tristeza, porque ya la trae asociada, que es no estar disponible, estar fuera, o como vivirlo como lo último, ¿no? Con la rabia puede pasar lo mismo. ¿Qué ejemplos tenemos de expresión adecuada de la rabia? Claro, es que es complicado, ¿no? Claro, como probablemente lo que vivimos es que por un lado la rabia no se expresa, ¿no? Y es como la complacencia, nos vamos al otro extremo, ¿no? El no marcar límites, el permitir, el ser complaciente. Y por otro lado, quizá los ejemplos que tenemos, ¿no?, de personas expresando su rabia es de una manera muy descontrolada. ¿Tú qué asocias? Que enfadarse es malo. ¿Y qué vas a hacer? Pues todo lo posible por no enfadarte. Porque al final lo que hace es tragarte esa rabia y o la diriges contigo mismo o se va acumulando hasta que pegas el petardazo y choca pic. Y vuelta a empezar, porque ahí es donde se confirma la creencia de que enfadarse es malo. Enfadarse no es malo, es todo lo que haces por no enfadarte lo que trae consecuencias. También es mi tarea pendiente enfadarme conscientemente, ¿no? Y expresar el enfado. A veces lo consigo, pero otras veces reacciono. ¿Por qué? Porque hay una parte a nivel interna que contiene mucha rabia, que no ha sido expresada o que no se le ha permitido expresarse, ¿no? Entonces, claro, es algo, es todo un proceso, ¿no? Porque al final creo que a veces, pues toda la vida, ¿no? Esto no es venga, cumple un tic que he aprendido a esto, ¿no? Es como, bueno, al final es tener consciente esa historia, qué creencias traes asociadas hacia esas emociones y no actuar en automático, ¿no? Ya te digo que esto es pues la tarea pendiente de muchas personas, ¿no? Pero es verdad, es como el decir, oye, no dejarte llevar por ese impulso, es decir, oye, ¿qué estoy necesitando expresar? ¿Qué límites no estoy expresando? ¿Qué se me está aquí acumulando? Y cuando te notes en ese pico de la emoción, seguramente todo lo que expreses sea para liarla todavía más y para empeorar las cosas. Pasa también, ¿no? Entonces, pues es preferible ahí el decir, voy a tratar de acompañar esta parte enfadada y una vez me regule un poquito, pues ya quizás sí que es necesario que puedas expresarlo, ¿no? Claro.
pero ya no estás ya no estás secuestrado por esa emoción, que además el enfado tiene una energía muy arrolladora, ¿no? Es un volcán que aparece, ¿no? Y con la tristeza pasa un poquito lo mismo. De hecho, la tristeza y la rabia, de hecho, también son dos emociones que se enmascaran mucho. Hay personas que traen muchísima tristeza y la forma de guardarla, de protegerla, es a través de la rabia. Y al revés, personas que no se permiten tampoco expresar esa rabia, conectan mucho más con la tristeza, ¿no? Cuando la están invadiendo, cuando hay límites que no se están respetando, lo que hacen es llorar, porque no están expresando de manera adecuada quizás ese enfado, ¿no? Claro. Yo lo siguiente que quería comentar, aunque ya va un poco por los tiros de lo que estás diciendo, es el papel de los padres en la inteligencia emocional. Que es más bien lo que has comentado. Ya viene lo que tú has comentado un poco de esas creencias que te inculcan desde pequeño. Claro. Sabes que al final estamos muy condicionados por el ambiente en el que vivimos y yo, aunque estemos en el mismo pueblo, yo tengo una situación distinta a la vuestra, entonces eso condiciona. Entonces claro. Entiendo que ese papel de tanto padres, familia, personas muy muy cercanas, que la influencia que tienen. Claro, los modelos, son modelos de conducta, ¿no? Entiendo que al final, pues probablemente si la generación de nuestros padres hubieran tenido acceso a esta información o en aquella época se hubiera hablado de esto, hubiera estado tan visibilizada, tan normalizado, pues igual otro gallo cantaría, como se suele decir, ¿no? Entiendo que al final hacen lo que pueden y lo que saben con los recursos que tienen, ¿no? Entonces ellos a su vez pues han sido educados también en unas circunstancias totalmente distintas, ¿no? Pues nuestros abuelos a su vez también a la suya. Entonces, claro, muchas veces pues son sus historias personales las que también continúan ese legado, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo trabajo mucho también en sesiones trabajando esos patrones emocionales, ¿no? Que has vivido, ¿no? Como qué conductas se están manteniendo por ciertas creencias, ciertos miedos que están manteniendo esas conductas y evidentemente tu historia, ¿no? Dónde has aprendido a funcionar así o qué ha pasado y esto en respuesta a qué es, ¿no? Como decía antes también, ¿no? Esa historia de trauma está muy relacionada también pues, con nuestras figuras de apego, ¿no? Entonces pues también es importante entender qué es lo que has vivido con cada una de esas figuras, que incluso qué visión y qué imagen tienes de ti con respecto a ellos también, ¿no? Y que al final, evidentemente, la gestión emocional juega un papel crucial, porque si crecemos en un contexto en el que para nada se habla de las emociones, para nada se visibiliza, para nada ¿qué? Eso qué es lo que es, ¿no? Se come, o incluso de lo que no se habla, ¿no? Para mí esto era algo totalmente desconocido, ¿no? Pero es que ya te digo que es que ni en la carrera, que yo tenía una asignatura que era emoción y motivación. Pues es que las emociones que ni las tocamos. No fue hasta cuarto de carrera así de manera como más consciente, ¿no? Teníamos un profesor que nos hablaba de las emociones. Y bueno, yo muchas veces salía emocionadísima de esa clase llorando porque llegaba, ¿no? Eso era la emoción, ¿no? Ese lenguaje emocional. Eso va mucho más allá de lo que se dice, es lo que se siente, ¿no? Muchas veces los mensajes que se están dando en las casas, en las familias, son mensajes muy contradictorios. Tú ves a tu padre o a tu madre preocupadas por algún tema. Si tú le preguntas de pequeño, probablemente lo que te digan que no les pasa nada. Claro, el niño es como, no les pasa nada. Aprende a dudar incluso de sus propias percepciones, ¿no? Entonces, claro, es como empieza a configurarse ahí una serie, ¿no? de creencias, de etiquetas también incluso, ¿no? De lo que es correcto, de lo que no es correcto, ¿no? Unos mapas o unos esquemas mentales ahí sobre ciertas situaciones por las que es mejor no preguntar, ¿no? O, ¿no? Hablamos también del perdón, ¿no? Vale, está bien que te enfades, pero después había una conversación para decir, oye, mira, que creo que me he equivocado, o mira, creo que he reaccionado mal. De reparar, ¿había eso? Porque en muchas casas creo que no. Que no pasa nada, si todo el mundo reaccionamos y creo que eso es algo humano. La cosa es qué hacemos con eso, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que también la persona como se culpabiliza, ¿no? De todo esto. Entonces yo creo que al final son muchas cosas las que están ahí influyendo, ¿no?
Nuestra mochila. Nuestra mochila. A veces como estas del Camino de Santiago, pero llena de piedra. Claro, la No representa- de camisetas, de piedra. Estaba muy bien el capítulo este de cómo conocía vuestra madre, ¿no? De Que la maleta. Representaba las maletas. Sí, pues efectivamente. Que Sí, había sí, gente que llevaba hasta cargado, vaya. El camión de mudanzas, muchas veces. Pues siguiendo hablando un poco el tema del todo el contexto y tal, quería un poco hablar del sistema educativo y toda la importancia que tiene, porque creo que no sé si ves que se valora del todo esa inteligencia, o si se llega a valorar esa inteligencia en el sistema educativo, porque al final creo que es algo fundamental para conseguir ese desarrollo de la persona. Y vamos, considero que una persona para desarrollarse profesionalmente, si no se desarrolla profesionalmente, la mesa cojea de una pata. Entonces, era la pregunta por ahí si realmente creo que ahora mismo el sistema educativo se está enfocando más en formar a trabajadores que a amantes de su trabajo. Sí, sí, al final un poco lo que decíamos antes, un sistema productivo, ¿no? Algunas empresas que han sido un poco más listas se han dado cuenta que para que sus trabajadores produzcan, pues tienen que estar felices, ¿no? Y le ponen sus futbolines, mejores vacaciones, menos días de trabajo. Claro, pero al final es por lo mismo, que les importa una mierda que tú como estés. Lo que les interesa es que produzcan, ¿no? El sistema educativo, al final, yo creo que tiene un poder privilegiado en el sentido que para muchos niños y niñas, pues es el único contexto o modelo favorable, ¿no? Porque hay gente con muchísimas realidades distintas, ¿no? Nosotros quizás aquí en Aracena, pues más o menos, que todos somos distintos, de nuestro padre y nuestra madre, al final aquí hay un colegio, un instituto y probablemente hemos crecido más o menos en base a unos mismos o similares valores, ¿no? En ese aspecto. La educación juega un papel crucial. Ahora bien, entiendo que al final no puede recaer solo en el sistema educativo, porque sabemos que también tiene sus limitaciones, ¿no? Pues desde los centros al final, en los últimos años sobre todo, sí que se está haciendo por impartir talleres de educación afectivo-sexual. Impartimos hace unos años aquí en el instituto varios talleres. Sé, ¿no?, de primera mano, pues que desde el departamento de orientación se habla y se trabaja pues de las emociones y demás. Claro, que esto no debería ser algo, ¿no?, una horita a la semana que se trabaje, sino algo transversal. Porque si a mí me estás hablando de emociones y después un profesor en la hora siguiente me está ridiculizando delante de toda la clase, igual es un poco irónico y hipócrita, ¿no? Claro. Y eso es lo que veo que todavía es como una tarea pendiente. ¿Quiénes están impartiendo esos talleres? ¿Qué herramientas tienen? Quizás es importante que esos profesionales, además, como has dicho, también estén desarrollándose personalmente, ¿no? Que esos profesores, aparte de saber lengua, matemática o incluso inteligencia emocional, la apliquen en su día a día, ¿no? Entiendo que evidentemente no se trata de que seamos aquí todos seres de luz y de personas perfectas. Yo no lo soy y me dedico a esto, ¿no? La cosa es ser lo suficientemente bueno, como se suele decir, ¿no? El hecho de que, pues eso, cuidemos nuestras palabras, no reforcemos únicamente cuando se saca un 9 o un 10 en el examen y sobre todo que se ayude realmente a tener un modelo de respuesta, ¿no? Que frente a un conflicto pues sea el primero el que se interese por escuchar a ambas partes, porque puedan expresarse y no hacerlo de siempre. Venga, pídele perdón a fulanito y ya está, me importa en verdad una mierda como te sientas. Efectivamente, ¿no? Es como, oye, pues igual es que es necesario también dar un espacio, ¿no? Lo que decíamos antes de sentirse escuchado, es que a veces pues el niño necesita eso. Bueno, vamos a cerrar repasando un poco todo lo que hemos tratado, porque creo que ya se han dado bastantes claves, pero me gustaría que aportaras, si es que la respuesta es fácil, 3 claves que tú considerarías pilares de la inteligencia emocional y cómo aplicarla a nuestra vida y conseguir poquito a poco en esta larga carrera cada vez un poquito mejor frente a nosotros mismos, de hecho. Pues quizá, ¿no?, el pararse a preguntarse,
que podemos preguntarnos, igual que también podemos pararnos a decirnos, ¿no? El ver también incluso ese diálogo interno, ¿no? Ya no solo decirnos te quiero, sino cómo me hablo. ¿Cómo me hablo frente a un error, por ejemplo? Soy lo peor, estoy siempre igual, no voy a conseguir nunca nada. Ostras, pues que soy igual, hunde hasta el más fuerte, ¿no? Sin embargo, si empezamos a ver un poquito, ¿no? Como este diálogo interno, cómo me hablo, cómo me trato, ¿verdad? Pues quizás ahí cambia un poquito. No cambia la situación, pero sí cambia mucho el cómo yo lo voy a experimentar, ¿no? Pues oye, pues mira, lo voy a intentar la próxima vez con otros recursos, voy a ver de qué manera hacerlo, extraemos aprendizaje y desde ahí quizás cambia mucho el cómo yo me posiciono frente a una situación o cómo me siento, ¿no? Después eso, el hacerme preguntas de qué es importante para mí, valores, qué es lo que admiro, qué valoro de una persona, ¿no? Pues su capacidad de aprendizaje, su capacidad de amar, su forma de ver la vida, su generosidad, ¿no? Como me ha gustado mucho esto. También ayuda mucho, porque al final estamos rodeados de personas que nos inspiran y que probablemente muchas veces lo identificamos como, ¿no? Envidia, ¿no? De por qué yo no puedo ser así. No es que si tú estás viendo algo en esa persona, probablemente es porque para ti también es importante. ¿Qué hace esa persona, no? De hecho, las grandes figuras, ¿no? Dentro de las corrientes de psicología humanista, la terapia gestal, por ejemplo, y demás, y la PNL también, la programación neurolingüística, que hablaba también un poco de cómo una persona, ¿no? Almacena sus recuerdos, sus historias y demás, empezaron también estudiándose las personas que más destacaban en diferentes ámbitos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que hace esta persona que le permite ser tan bueno? Y esta otra, ¿no? Entonces, como se van identificando como una serie de formas de funcionar, o incluso de cómo se hablan, de qué hacen, de su manera de afrontar los miedos, por ejemplo, que al final es un ejemplo también para otros y que lo puedes aplicar en tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere usted? Claro. Entonces, pues un poco eso, ¿no? El pararte a preguntarte qué es importante para ti, creo que es una clave, sobre todo porque los valores al final también son una brújula interna. Si yo no sé qué me importa en mi vida, ¿cómo voy a esperar conseguir algo en lo que yo me esté sintiendo realizado, por ejemplo, ¿no? El empezar a ver también desde dónde estás construyendo tu identidad, ¿no? Si tiras más de personalidad, que es algo rígido, como decíamos antes, o si realmente te estás permitiendo ser tú, permitirte también ser flexible, espontáneo, ¿no? Porque eso al final es abrirte a que puedas funcionar pues en función de lo que se requiere en la situación, ¿no? Y por otro lado, pues plantearte también y escuchar tu historia, ¿no? Cuando eres consciente de tu historia, entiendes muchas cosas y, como decía antes, lo del sótano es encender una luz, ¿vale? Porque como si no, las sensaciones vas un poco a ciegas y eso pues genera mucho miedo. No miedo a la oscuridad necesariamente, pero sí miedo como a ver qué te vas a encontrar ahí. Preferimos no mirar, preferimos no pararnos. Y ese creo que es el gran error, el no pararnos. No vamos a encontrarnos nada nuevo. Si ya somos conscientes, en el fondo somos Claro. conocedores, ¿no? de nuestra historia. Claro. El problema está cuando vamos ocultando lo que no nos gusta ver, ¿no? Pero al final es aceptar eso que está ahí. Y en vez de abrazar a la piedra, a la mochila. Eso es. Totalmente. Total. Y sí, O pintarla, o decorarla. O hacer un David de Miguel Ángel, ¿no? Como eso salió de un cacho de piedra, pues un poco eso. Creo que no es negar nuestro pasado, ¿no? Sino de ¿qué hago yo con esto, no? Hay una frase que a mí me encanta, no sé si habréis visto Paquita Salas o si no, sé qué es, pero la no. recomiendo sé que muchísimo. no la he visto. Hay una frase en el último capítulo, que tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero hablaba una de las personajes, ¿no? Que lo importante no es lo que te ocurre, sino lo que haces con eso que te ocurre. Yo cada vez que veo ese capítulo, pues me harto de llorar, ¿no? Porque bueno, la historia que hay ahí detrás también es un poco irónica y graciosa, ¿no? Pero, oye, ese mensaje a mí me llega y me parece súper potente, que lo importante no es lo que te pasa. Es, oye, vale, esto me ha ocurrido y no lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué aprendizajes traigo? ¿Qué cambios me llevo a mi vida? ¿Esto para qué lo voy a utilizar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves, además súper empoderadora, ¿no? Que tampoco es que me guste mucho esa palabra porque quizá nos lleva como a apretarnos, pero bueno, sí, en cierto modo es como recuperar el poder personal que creo que todos tenemos con nuestra vida. Si no, al final siempre acabamos como sometidos en manos de
de lo que otros quieran que hacer de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde ahí. La verdad que creo que está siendo un podcast muy útil para todos. Espero que la gente que lo escuche también le sirva de aprendizaje. Y la verdad que yo por mí darte las gracias por por darnos a conocer mejor todo este mundo y compartir todas tus reflexiones. Además, también quería compartir algo antes de cerrar. No sé si Ale quería añadir algo. A mí una reflexión que se me ha venido con lo último que has comentado, y es que muchas veces cuando nos pasa algo y tenemos ese autodiálogo con nosotros mismos, a mí una cosa que me vino muy bien es pararme para preguntarme a mí mismo, si otra persona tuviese este problema, ¿yo cómo le hablaría a esa persona? Porque muchas veces tratamos muy bien a los demás y a nosotros mismos se nos olvida por completo. Entonces, cuando el problema está en nosotros, nos machacamos. Pero si le pasa a mi amigo Ale, Ale, hostia Ale, tienes que verlo con perspectiva, tienes que tratarlo de otra manera. Y realmente lo complicado es hacerlo con uno mismo. Por eso, una reflexión que la verdad que no me acuerdo dónde la escuché o quién me la dijo, pero quien fuese, gracias. Pero es eso, tratarnos a nosotros mismos y hablarnos como le hablarías a una persona a la que le tienes mucho cariño. Mario, ¿alguna palabra? Menos mal que hoy estabas ahí. Tengo una lagrimilla que voy a llorar. Qué reflexión más bonita, Guillermo. Por Dios. Me ha encantado, la verdad, chavales. Un podcast súper interesante. Lo podéis encontrar en todas las plataformas. De aquí a muy poquito tiempo estamos en proyectos. Y nada, espero que os haya gustado estos dos temas necesarios para tratar hoy en día. Y que aquí nuestra compañera pues es toda una experta, ¿no? Sí, la verdad que yo en este caso voy a editar este capítulo encantado, la verdad. Lo mismo lo voy a tener que editar... Llorando, con un paquete de pañuelos, quizás. No, pero sí, la verdad que ha sido un ratito muy bueno, muy positivo. Yo agradezco mucho el tenerte cerca. Placer. Y en fin, creo que hemos pasado un buen ratito. Pero espero que en un futuro puedas venir otra vez, porque claro. Yo creo que puede dar para varias partes, la verdad. Por supuesto, esto da, todo lo que hemos tratado quizás habrá sido más 8 temporadas, como Juego de Tronos. Sí, totalmente. Busca ejemplos, yo creo que esto da para máster, vamos. Así que nada, pero creo que sí, que es muy interesante. Además, me alegro mucho de que hayáis decidido como primera entrevista realmente así. Me parece muy importante, ¿no? Y incluso me da hasta mucha fe y esperanza de además chavales jóvenes, ¿no? Y eso, pues que quieran visibilizar también esto y utilizar un espacio que están haciendo ahora, pues para hablar de esto, ¿no? Y para hacerlo quizás accesible a una persona que a lo mejor no se ha planteado esto en su vida, ¿no? Y a lo mejor, pues mira, puede ser un inicio también para que se empiece también a escuchar un poquito como ese mejor amigo. Así que encantada también de este ratito, me ha gustado mucho. Vale. Con estas últimas palabras vamos a cerrar este segundo episodio. Polino, no sé si quiere decir algo, yo creo que está bastante a gusto. Polino está aquí dormidito. Qué bueno eres. Uy. Y nada, dejaremos por la descripción cosillas de las que hemos hablado, esa recomendación de libro, por supuesto las redes sociales, dejaremos tu página web bueno, según... Bien. Así que nada, familia, espero que hayáis disfrutado de este ratito, que os llevéis algo nuevo para vuestro conocimiento y nos veremos en la próxima. Así que nada, un besazo, un abrazo. Y gracias por escucharnos. Y gracias por escuchar.